Escuché la infidelidad de mi novia y elegí irme en silencio. No llegué temprano por sospecha. Llegué temprano por rutina rota. Ese día había salido antes del trabajo porque una reunión se canceló a último momento. No avisé. No por estrategia ni por desconfianza, sino porque nunca había sido necesario. Vivíamos juntos desde hacía casi 3 años, y hasta entonces, no había tenido motivos reales para dudar de Clara. Me llamo Martín. Tengo 32 años, trabajo en logística y siempre he sido más estable que intenso. No soy celoso ni controlador, pero tampoco ingenuo. Creo en observar más de lo que se habla y en no forzar explicaciones cuando la realidad ya se explica sola. Mi mejor amigo, Andrés, suele decir que eso me ha salvado de muchos problemas. Ese día todavía no sabía cuánto. Estacioné el auto unas calles más lejos por costumbre. El edificio estaba tranquilo. Subí las escaleras sin prisa, con la cabeza aún en el trabajo. Saqué las llaves. Giré una vez. La puerta no abrió. Estaba cerrada por dentro. Eso fue lo primero que me descolocó. Clara trabajaba desde casa. Rara vez cerraba con seguro durante el día. Dudé un segundo, pensando que quizá había salido. Estaba a punto de tocar el timbre cuando escuché una risa. No era una risa casual. No era una llamada, ni música, ni televisión. Era íntima. Me quedé quieto, literalmente inmóvil. No por miedo, sino porque el cuerpo reacciona antes que la mente cuando algo no encaja. Escuché pasos, voces bajas, un tono que no se usa para hablar de compras o trabajo. Luego un sonido claro, inconfundible, que no deja espacio a interpretaciones. No fue un golpe emocional inmediato. Fue una certeza fría. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí algo peor, claridad absoluta. Apoyé la frente un segundo contra la puerta. No para escuchar mejor, sino para confirmar que lo que estaba pasando no era producto de mi imaginación. No lo era. Retrocedí 2 pasos. Respiré. Pensé en abrir, en interrumpir, en enfrentar. Pensé en gritar. Pensé en preguntar por qué. Y descarté cada una de esas opciones en segundos, porque entendí algo muy simple: no necesitaba respuestas de alguien que ya había tomado decisiones a mis espaldas. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Salí del edificio. Me senté en el auto y cerré la puerta con cuidado, como si cualquier sonido pudiera romper algo que ya estaba irremediablemente roto. Lo primero que hice fue llamar a Andrés. ¿Dónde estás?, me preguntó apenas atendió. Cerca de casa, respondí. ¿Puedes venir? No preguntó por qué. Nunca lo hacía cuando el tono era serio. Dame 10 minutos, dijo. Conduje sin rumbo hasta un parque cercano. Me estacioné y apagué el motor. Me quedé mirando el volante, esperando que algo dentro de mí explotara. No pasó. Andrés llegó poco después. Se sentó a mi lado sin decir nada durante un rato. Me miró. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. Se lo conté todo, sin adornos, sin dramatismo. Desde la puerta cerrada hasta las voces. Desde la decisión de irme hasta la llamada. No interrumpió. No hizo gestos exagerados. Cuando terminé, asintió lentamente. Hiciste bien, dijo. Muy bien. ¿En irme?, pregunté. En no exponerte, respondió. En no regalarle una escena que después pueda usar en tu contra. Eso confirmó que había tomado la decisión correcta. No sé qué hacer ahora, admití. Pero sé lo que no voy a hacer. No vas a volver hoy, dijo. Y no vas a explicarte. Asentí. Esa noche dormí en su casa. No porque no pudiera estar solo, sino porque no quería escuchar mis propios pensamientos en silencio. Andrés no intentó distraerme. Me ofreció una cerveza, comida simple y espacio. Mañana hablamos de lo práctico, dijo. Hoy solo descansa. Antes de dormir, revisé el celular. Tenía mensajes de Clara. Llamadas perdidas. Un ¿dónde estás?, un tenemos que hablar. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque no tenía nada que decirle que no fuera innecesario. Apagué el teléfono. Mientras me acostaba, entendí algo que me acompañaría durante todo el proceso: no todos los cierres necesitan palabras. Algunos se producen en el momento exacto en que decides no cruzar una puerta. Y yo ya había cruzado la mía. Me desperté temprano, antes que Andrés. No porque hubiera dormido bien, sino porque el cuerpo entra en una especie de alerta permanente cuando algo importante cambia. No había mensajes nuevos en el celular, pero sí notificaciones acumuladas de la noche anterior que había decidido ignorar. No sentía urgencia por leerlas. Preparé café en silencio. Andrés apareció poco después, despeinado, y me miró como si estuviera evaluando algo. ¿Cómo estás?, preguntó. Lúcido, respondí. Cansado, pero lúcido. Asintió. Eso es bueno, dijo. La lucidez es lo que evita errores caros. Nos sentamos a la mesa. Saqué el celular y revisé los mensajes por primera vez con calma. Clara había pasado por varias feísas en pocas horas: confusión, reproche, preocupación, y finalmente una especie de falsa normalidad. Tenemos que hablar. No es lo que crees. Por favor, contéstame. Me estás asustando. Nada nuevo. Ninguna explicación concreta. Ninguna disculpa directa. No ha dicho nada relevante, comenté. Porque está probando terreno, respondió Andrés.
Quiere ver si puede controlar cómo se da la conversación. No va a haber conversación, dije. No en sus términos. Andrés sonrió apenas. Exacto. Decidimos ir a mi departamento más tarde, cuando supiéramos que Clara no estaría. Andrés insistió en acompañarme. No para confrontarte, aclaró. Para que no te expongas a una escena innecesaria. A media mañana, Clara me llamó otra vez. Esta vez atendí. No por debilidad, sino porque quería establecer un marco claro. ¿Dónde estás?, preguntó, con voz tensa. No en casa, respondí. Necesitamos hablar, dijo. Esto no puede quedarse así. Ya está así, contesté. No voy a discutir ni escuchar versiones. Hubo un silencio incómodo. ¿Viste algo?, preguntó finalmente. No respondí de inmediato. Escuché lo suficiente, dije. No me expliques nada. No te lo voy a pedir. Martín, por favor, te empezó. Voy a pasar por mis cosas cuando no estés, la interrumpí. Coordina eso. Nada más. Colgué. No sentí alivio. Sentí orden. Cuando llegamos al departamento, Clara no estaba. La casa olía igual que siempre, y eso fue lo más extraño. Recorrí el lugar con una calma que no me reconocía. Tomé lo esencial: ropa, documentos, la laptop, nada más. Andrés observaba sin comentar. No cargues con recuerdos hoy, me dijo. Ya habrá tiempo de decidir qué se queda y qué no. Asentí. Antes de irme, dejé las llaves sobre la mesa. No fue un gesto dramático. Fue práctico. Clara me escribió más tarde. ¿Ya no vas a volver? Respondí una sola vez. No. A partir de ahí, algo cambió. No solo en mí, sino en la forma en que Clara empezó a actuar. Pasó del desconcierto a la defensa. Empezó a hablar con gente en común. A contar su versión. No de forma agresiva, sino preventiva. Andrés me lo advirtió. Va a intentar suavizar la historia, dijo. No para quedar bien contigo, sino con los demás. No pienso entrar en eso, respondí. No hace falta, dijo. La verdad no necesita voceros cuando los hechos son claros. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Clara no volvió a llamarme. Supongo que entendió que no iba a conseguir una escena ni una discusión que la posicionara como víctima. Yo me concentré en lo práctico. Cambié contraseñas. Organicé mis finanzas. Le pedí a Andrés que me ayudara a revisar algunos papeles que compartíamos. Todo con método. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. No de Clara, de alguien más. Era un conocido del edificio. Perdón que te escriba, no quiero meterme donde no me llaman, pero todo bien. Vi salir a un tipo de tu departamento el otro día. No respondí. No hacía falta. Andrés leyó el mensaje por encima de mi hombro. Eso es importante, dijo. No para vengarte, sino para confirmar que no estás loco. Nunca dudé, respondí. Pero es bueno saber que no fue solo percepción. Esa noche, Clara volvió a escribir. Sé que estás dolido, pero irte sin decir nada fue cruel. Leí el mensaje varias veces antes de responder. No fue crueldad, fue respeto por mí. No hubo respuesta. Ahí entendí que lo que más le molestaba no era que me hubiera ido, sino que no le hubiera dado la oportunidad de reescribir la escena, de justificar, de llorar, de negociar. Y yo no iba a ofrecerle eso. Con el paso de los días, empecé a sentir algo que no esperaba tan pronto: ligereza. No alivio completo, pero sí la ausencia de tensión constante. Dormía mejor. Pensaba con más claridad. Una noche, Andrés lo resumió de forma simple. Te fuiste cuando tenías que irte, dijo. Eso no lo hace mucha gente. No fue valentía, respondí. Fue instinto. A veces es lo mismo, contestó. Sabía que todavía quedaba una conversación pendiente. No para reconciliarnos, sino para cerrar formalmente. Pero ya no me apuraba. La urgencia había sido reemplazada por control. Y ese control no venía de imponer nada, sino de haber entendido algo esencial. Cuando escuchas a tu pareja con otra persona, no hay nada que aclarar. Solo hay una decisión que tomar. Y yo ya la había tomado. Clara no tardó en cambiar de estrategia. El silencio no le funcionó, así que pasó a la insistencia controlada. Mensajes breves, educados, casi profesionales. Nada de disculpas directas, nada de explicaciones completas. Solo la necesidad de hablar como adultos. Quiere una reunión para cerrar en sus términos, dijo Andrés cuando le mostré el último mensaje. Eso no es cierre. Es control. No pienso darle eso, respondí. Pero tampoco quiero que esto se alargue innecesariamente. Acordamos algo simple: si había una conversación, sería en un lugar neutral, con límites claros y con un objetivo concreto. No para entender qué pasó, sino para resolver lo práctico que quedaba pendiente. Le escribí una sola vez. Podemos hablar mañana. Media hora. Solo para temas prácticos. Respondió casi de inmediato. Gracias. De verdad lo necesito. No comenté nada más. Nos encontramos en una cafetería a media tarde. Llegué 5 minutos antes. No por ansiedad, sino por costumbre. Andrés no se sentó con nosotros, pero se quedó cerca, visible. No como amenaza, sino como respaldo silencioso. Clara llegó puntual. Se veía distinta. No mal, pero sí desarmada. Menos segura. Más consciente de que esta vez no tenía ventaja.
Gracias por venir, dijo. Tenemos media hora, respondí. ¿Qué necesitas resolver? Parpadeó. Claramente esperaba otro tono. Martín empezó. Yo nunca quise que esto terminara así. Terminó así, dije. Sigamos. Respiró hondo. No fue planeado, dijo. Fue algo que se dio. Un error. La miré sin expresión. No me debes una narrativa, respondí. Ya tomé mis decisiones. ¿No quieres saber nada? Preguntó, casi ofendida. Sé lo que necesito saber, dije. Lo demás es ruido. Eso la descolocó. Porque no podía apoyarse ni en mi enojo ni en mi confusión. Me dolió que te fueras sin decir nada, continuó. Me hiciste quedar como la mala frente a todos. Ahí levanté la mirada. No te dejé mal, respondí. Te dejaste mal tú. Yo solo me fui. Guardó silencio. Necesito que recojas el resto de tus cosas, dijo finalmente. Y que hablemos de lo que compartimos. Eso sí, respondí. Lo hacemos por escrito. Sin encuentros. Asintió, aunque se notaba que no le gustaba. ¿Eso es todo? Preguntó. Eso es todo, respondí. Se quedó sentada cuando me levanté. No intentó detenerme. Andrés me miró desde la mesa de al lado y levantó el pulgar apenas. Salimos sin decir nada más. ¿Cómo te sientes? Preguntó mientras caminábamos. Confirmado, respondí. No arrepentido. Los días siguientes fueron reveladores. No por Clara, sino por el entorno. La gente empieza a notar patrones cuando las historias no coinciden del todo. No hizo falta que yo dijera nada. Bastó con no desmentir. Un vecino me escribió. Che, si necesitas algo, ya sabes. Una amiga en común fue más directa. No te merecías eso, me dijo. Se notaba que algo no cuadraba. No pregunté qué había escuchado. No quería saber. La verdad no se vuelve más verdad por repetirse. Clara, en cambio, empezó a sentir el peso de la realidad. El amante no apareció más. No porque yo lo espantara, sino porque esas relaciones suelen ser intensas mientras son clandestinas y frágiles cuando dejan de serlo. Un día, me escribió algo distinto. Sé que no quieres saber, pero necesito decirte que lo siento. Leí el mensaje con atención. No había justificaciones. No había reproches. Solo una disculpa tardía. Respondí con una sola línea. Gracias por decirlo. Nada más. Andrés me preguntó después si eso significaba algo. Significa que cerré, respondí. No que volvamos. Esa diferencia es clave. Clara intentó, en algún momento, presentarse como la que había cometido un error humano. No con mala intención, sino con la esperanza de que el relato se suavizara. Pero la gente no es tonta. Cuando alguien se va sin hacer ruido, sin insultos, sin exposiciones, la pregunta siempre es la misma, ¿qué pasó para que se fuera así? Y esa pregunta suele tener una respuesta incómoda. Yo seguí con mi vida. Volví a entrenar con constancia. Me enfoqué en el trabajo. Reorganicé mis fines de semana. Andrés estuvo ahí en todo momento, no como terapeuta improvisado, sino como recordatorio constante de que no estaba solo ni equivocado. Lo hiciste bien, me dijo una noche. Mucha gente se queda solo para tener la última palabra. La última palabra no cambia los hechos, respondí. La última decisión sí. Con el tiempo, la imagen de Clara dejó de ocupar espacio. No porque la negara, sino porque dejó de ser relevante. Las cosas que duelen pierden fuerza cuando no las alimentas con explicaciones innecesarias. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré una foto vieja. Nosotros dos, sonriendo, en un momento que había sido real. No sentí rabia. Sentí aceptación. La guardé en una caja y seguí. Entendí algo importante, irse sin decir una palabra no es huir. A veces es la forma más clara de hablar. Es decir, esto no lo acepto, sin entrar en discusiones que solo sirven para diluir responsabilidades. Yo no necesitaba que Clara entendiera mi decisión. Solo necesitaba sostenerla. Y eso ya lo estaba haciendo. El cierre no llegó con una conversación emotiva ni con una revelación dramática. Llegó con algo mucho más simple, continuidad. Los días siguieron pasando, y con cada uno de ellos, Clara dejó de ocupar espacio real en mi vida. Resolvimos lo pendiente por mensajes breves y precisos. División de gastos, fechas para retirar lo último que quedaba, cancelación de servicios compartidos. Nada más. Sin reproches. Sin segundas lecturas. Andrés me ayudó a revisar todo antes de confirmar cualquier cosa. Cuando uno está tranquilo, también puede equivocarse, me dijo. Dos cabezas frías funcionan mejor. Tenía razón. Clara intentó una última aproximación disfrazada de cordialidad. Me escribió para avisar que había dejado una caja con cosas que podrían ser importantes, para mí. Fui a recogerla en un horario acordado. No estaba ella. Solo la caja, en el pasillo, como si el departamento ya no quisiera retener nada mío. Dentro había objetos sin peso real, papeles viejos, un par de recuerdos que no dolían, nada que justificara una conversación. Me llevé lo necesario y dejé el resto. Esa fue la última vez que estuve ahí. Con el paso de las semanas, la historia se asentó sola. No como rumor, sino como conclusión lógica. Nadie me preguntó directamente qué había pasado. Y eso, paradójicamente, dijo más que cualquier interrogatorio.
La gente suele preguntar cuando no entiende. El silencio, en cambio, suele aparecer cuando la imagen es clara. Clara empezó a mostrarse incómoda en algunos espacios. No porque alguien la atacara, sino porque ciertas presencias se enfriaron. Invitaciones que no llegaban. Conversaciones que se cortaban antes. No hubo linchamiento social, solo una distancia educada. Un día, Andrés me comentó algo que terminó de cerrar el ciclo. Me crucé con ella, dijo. No habló mal de ti. Tampoco habló bien. Solo, evitó el tema. Eso es suficiente, respondí. No necesitaba reivindicación pública. Nunca la quise. Yo, en cambio, empecé a notar cambios más profundos. Dormía mejor. Mi cabeza estaba en silencio cuando apagaba la luz. No revisaba el teléfono esperando nada. No ensayaba conversaciones imaginarias. Había recuperado algo esencial, la capacidad de estar conmigo mismo sin tensión. Una noche, mientras cenábamos, Andrés lo resumió con su habitual claridad. No te quedaste para entender, dijo. Te fuiste para protegerte. Exacto, respondí. Entender no siempre es necesario para cerrar. Y no todos saben hacer eso, añadió. Con el tiempo, conocí gente nueva. Sin prisa, sin expectativas infladas. Conversaciones normales, ritmos reales. Me di cuenta de que no había quedado marcado por lo que pasó. Al contrario, había afinado mis límites. La última vez que Clara apareció en mi vida fue de forma indirecta. Una amiga en común me dijo, casi como comentario al pasar. Ella sabe que perdió algo bueno. No lo dice, pero se nota. No sentí satisfacción. Tampoco pena. Sentí distancia emocional. Esa que aparece cuando algo ya no te pertenece. Respondí con sinceridad. Todos perdemos cosas cuando tomamos decisiones, dije. Lo importante es aprender a tiempo. Y ahí quedó. No hubo reconciliación. No hubo revancha. No hubo discurso final. Solo una certeza que se consolidó con los meses. Irse sin decir una palabra no es falta de carácter. Es carácter en su forma más pura cuando las palabras solo servirían para confundir. Aprendí que el apoyo correcto no siempre llega en forma de consejos largos, sino en alguien que se sienta a tu lado y te dice, estoy acá, y luego te deja decidir. Andrés hizo eso desde el primer minuto. Y gracias a eso, nunca dudé de haber hecho lo correcto. A veces, el momento más importante de una relación no es cuando empieza ni cuando se rompe, sino cuando eliges no participar en una escena que no te representa. Yo escuché lo que tenía que escuchar detrás de una puerta cerrada. Y entendí que no hacía falta abrirla. Porque algunas respuestas no están del otro lado. Están en la decisión de irte.